Buenas a todos. Todos hemos visto ya lo que ha sucedido en Valencia. Creo que a estas alturas pocos pueden dudar de que es algo sin precedentes en España. En cuanto a la dejación de funciones, la omisión de auxilio y el abandono deliberado al que se ha forzado a esas poblaciones por parte de las fuerzas del Estado. En una catástrofe de una magnitud tan elevada, cuando era evidente que la ayuda era totalmente imprescindible para ahorrar vidas y para poder reconstruir todo aquello. Eh, de hecho, sin el apoyo de la población, el apoyo activo, eh, aquella gente que vive en estos pueblos afectados, literalmente se hubieran muerto de hambre o de sed o de falta de medicamentos esenciales y habría sido una catástrofe muchísimo peor que la que realmente ha sido. Vale, entonces en este vídeo quería hablar eh, acerca de los intereses que hay en todo esto, porque por muy ruin que parezca, eh, los políticos y las organizaciones que controlan esta sociedad van a utilizar esta catástrofe y de hecho lo están haciendo ya para sus intereses de control sobre la humanidad en general. Y aparte, también quería comentar lo que he podido investigar acerca de quiénes han sido las instituciones o las personas involucradas en todo esto. Vale, entonces voy a empezar con una primera noticia que aparece en El Mundo y que muestra em, qué es lo que fue sucediendo exactamente, ¿no? Entonces, básicamente en, en esta zona la Confederación Hidrográfica del Júcar es la institución que se encarga de informar de los caudales que hay en los cauces fluviales y, por tanto, es la encargada de generar alarmas que puedan poner en marcha medidas preventivas. Vale, entonces, si vamos siguiendo la noticia, lo que sucedió es que empezó a caer lluvia intensa sobre la zona de Utiel, que por allí pasa el río Magro. Vale, entonces la Generalidad Valenciana pidió asistencia a la UME a las 3:20. Más tarde empezó a subir el caudal en el barranco del Pollo, que es el que más daños ha causado, que es el que pasa por todos los pueblos afectados. A comienzos de la mañana, bueno, sobre las 12:20, la Confederación Hidrográfica del Júcar dio una alarma de que estaba aumentando el caudal, pero más adelante empezó a dar eh, caudales cada vez más bajos, como que iba bajando el nivel del agua, y centró su preocupación en la posible rotura de una presa que está en el río Magro, que es el embalse de Forata, que estaba subiendo mucho el nivel, ¿vale? Entonces, em, por la tarde continuó subiendo el nivel del agua tanto en el embalse como en el barranco del Pollo, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar solamente notificó a las 18:43 que el caudal del barranco del Pollo estaba muy, vamos, era bestial el caudal, 1.686 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Y tan solo 12 minutos después ya había alcanzado 2.282 metros cúbicos. Y a partir de ahí el medidor
de la Confederación se rompió directamente, ¿vale? Entonces, esta organización no informó adecuadamente de los aumentos de los caudales, porque en el momento en que informó de esta situación tan terrible, que iba a arrasar todos esos pueblos, ya era tarde, porque eh, una hora después aproximadamente, la riada llegó a Paiporta, que es uno de los pueblos afectados, y hasta las 8:15, eh, digamos, no se envió una alerta oficial a la población a través de los móviles, que es cuando la población ya estaba totalmente inundada y había muchos fallecidos, ahogados y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que la Confederación Hidrográfica del Júcar es dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está dirigido por Teresa Rivera, ¿vale? Entonces, aquí pasa algo raro porque la organización que conocía perfectamente lo que iba a pasar, sus sistemas funcionaban a la perfección en cuanto a que podrían haber conocido, podrían y sabían perfectamente del peligro, no lo hicieron. Eh, pero no contentos con todo esto, eh, después de la catástrofe, ninguno de los políticos prestó ayuda a los pueblos. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro Sánchez, que durante 7 días no pidió ayuda a la OTAN por la catástrofe, cuando otros países lo hicieron en 2 días. Por ejemplo, ponen aquí el ejemplo de Eslovenia, que tuvo una inundación con 7 muertos, que en 2 días ya tenía ayuda de la OTAN, en base a helicópteros, personal militar que estaban ayudando y tal. Aquí, hasta mucho tiempo después, no fue llegando ayuda. Incluso a día de hoy, que han pasado más de 2 semanas, sigue sin llegar suficiente ayuda. Eh, Tenemos el caso también de Margarita Robles, que es la ministra de Defensa de España actualmente, que dijo que sencillamente el ejército no estaba para hacer esas cosas. Así, literalmente lo dijo. Pedro Sánchez también dijo, si quieren ayuda, estos pueblos afectados, pues que la pidan, ¿no? Como si no fuera ya evidente la necesidad de ayuda, ¿no? O sea, es que es de un cinismo repugnante. Y también Mazón, que es el presidente de la Generalidad de Valencia, em, no activó a la UME, la Unidad Militar de Emergencias. eh, em, Esta Unidad Militar de Emergencias dijo que desde la misma noche de la catástrofe ya estaban listos para actuar, pero Mazón, que era el encargado de activar estos militares, pues no lo hizo, no lo hizo. Y tardaron varios días en hacerlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que toda esta gente estaban totalmente compinchados para no prestar ayuda de manera deliberada. No se trata de incompetencia o de que no sabían cómo actuar, como algunos están diciendo. Es evidente que lo han hecho de manera deliberada y consciente. Tanto el no avisarles a tiempo, causando así altas tasas de mortalidad, como el, eh, el no dar la ayuda adecuada y necesaria, desde luego en las primeras 24 horas, que es fundamental, pero luego también durante 2 semanas han prestado una ayuda escasísima en comparación con lo que tendría que haber sucedido. Y además, no contentos con todo esto, eh,
también ponen en marcha estrategias para despistar la atención de la gente de los verdaderos problemas. Por ejemplo, medios o lo que llaman medios de comunicación muy importantes en España, como La Sexta, Antena 3 y diversos periódicos, por poner un ejemplo, dijeron que en el parking del centro comercial Bonaire, que está en Aldaya, había una cantidad increíble de fallecidos, para luego más tarde desmentirlo, ¿vale? Eh, de este modo, lo que consiguen es no solamente hacer, entre comillas, quedar bien al gobierno o a su supuesta gestión, sino tachar de creadores de bulos a gente que se creyó lo que ellos mismos estaban diciendo y que sí son personas críticas, porque en un estado de shock en el que estaba la población de Valencia en ese momento, se dedican a vender este tipo de mentiras, suponiendo que sea mentira, claro, para luego simplemente desmentir y hacer quedar mal a los demás. Yo lo veo tremendamente psicópata, la verdad. Vale, quería hacer una reflexión también sobre, porque encuentro un factor común entre el abandono que han sufrido los pueblos de Valencia por parte del Estado, que no por parte del pueblo, y, y otros fenómenos. Por ejemplo, observamos que cuando hubo un terremoto en Marruecos, eh, la misma ministra de Defensa que está actualmente en el cargo, Margarita Robles, dijo que en, en el primer día iba a activar al ejército y mandar todas las fuerzas que hicieran falta para ayudar a las víctimas del terremoto en Marruecos. Sin embargo, en el caso de Valencia, ha dicho que el ejército no está para esas cosas. Eh, observamos también que los afectados por el volcán de las Islas Canarias, por el volcán de La Palma, muchos de ellos que perdieron su vivienda siguen viviendo en muy malas condiciones, en una especie de contenedores de carga habilitados, mientras que siguen llegando inmigrantes ilegales subsaharianos o de otras zonas y se les pagan hoteles, se les pagan vuelos, se les da móvil, comida, ayudas, em, en muchos casos luego para dejarlos abandonados por ahí y así aumentar inevitablemente las tasas de violencia y de criminalidad. Pero a los afectados de Canarias o de Valencia no les dan hoteles, ni les dan nada de esto. También observamos que en el Reino Unido em, se está favoreciendo a la población islámica extranjera, mientras que a los nativos que protestan contra la islamización y el aumento de la criminalidad fruto de la inmigración ilegal masiva en sus países, se les está condenando, incluso metiendo en prisión y condenando como si fueran grupos criminales, cuando la situación es totalmente la inversa. Eh, no sé si como yo encontráis un factor común que es estar en contra de la población europea, favorecer a grupos extranjeros y eh, abandonar y no dar el mismo tipo de condiciones favorables a la población nativa, europea o española en este caso, y valenciana. Em, yo diría que
lamentablemente estamos viviendo todo lo contrario de lo que tanto se prodiga, que es el racismo antiblanco. Siempre se considera que el racismo tiene que ser contra otras poblaciones que no sean europeas o blancas, pero es que actualmente se está viviendo al revés, el racismo contra la población blanca. Porque si esto mismo ocurriese de la población blanca hacia otras poblaciones extranjeras, mm, todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza. Vale, y a continuación quería hablar de cómo están utilizando lo que ha sucedido en Valencia, la catástrofe, para sus propios intereses políticos, ¿vale? En particular, ahora se ha celebrado en Bakú, que es la capital de Tayikistán. Ay, perdona. No, perdón, de Azerbaiyán, que me he equivocado. La capital de Azerbaiyán se está celebrando la COP 29, que es la cumbre esta anual que organizan los políticos por el tema del cambio climático. Entonces, me gustaría hacer una introducción acerca de este tema, porque en realidad todo esto está basado de base, eh, todas las medidas que toman supuestamente para mitigar el cambio climático y demás, están basadas en supuestas predicciones de aumentos de la temperatura, que son modelos y meras suposiciones, y sobre todo en achacar a ese único factor, al aumento de la temperatura, todos los problemas naturales y sociales, que esto me parece todavía mucho más ruin. Pensad que prácticamente no, cualquier actividad que hagamos emite CO2. Si fabricas pan, estás emitiendo CO2. Si respiras, estás emitiendo CO2. Si usas una lámpara o un ordenador o cualquier aparato, estás emitiendo CO2. Eh, por tanto, imaginaros la capacidad de influencia que le da a las organizaciones internacionales tener una política de disminuir las emisiones de CO2. Prácticamente con eso, con esa excusa, pueden intervenir legalmente y modificar la sociedad en todos sus aspectos. Pueden intervenir en cualquier industria y en cada aspecto de nuestras vidas. Esto es lo que realmente está detrás de todo lo del cambio climático. Supone una, una justificación para poder controlarlo todo, tanto nuestras vidas privadas como la economía en general. Em, por tanto, si os fijáis, ellos hablan de salvar el planeta y demás, pero ¿qué es lo que realmente quieren conseguir con todo esto? Con todas estas cumbres que se reúnen y toman medidas y demás. Fijaros, entre sus intereses reales en la práctica está disminuir eh, el uso del petróleo, ¿no? Entonces, prohibir, quieren ir limitando y al final prohibiendo por completo eh, tanto el coche diésel como de gasolina, vamos, el coche de combustión interna o cualquier otro transporte similar, para pasar a los coches eléctricos. Cuando, eh, no sé si lo sabéis, pero el proceso de fabricación de una batería eléctrica es terriblemente mucho más contaminante que la extracción de petróleo y su uso. Requiere la extracción de minerales, eh, de una serie de minerales para poder construir las baterías. Eh, Esos minerales
se extraen de minas de África o de Sudamérica o de otras zonas, donde a menudo, pues ya todos sabemos que se utiliza mano de obra prácticamente esclava en muchos casos. Hay que remover increíbles cantidades de tierra porque esos minerales son muy escasos. Eh, Posiblemente para realizar todo este trabajo de minería se gaste mucho petróleo, con lo cual ahí vemos la hipocresía, ¿no? De todo esto. Además hay que transportarlos a China. En China se refinan y se transforman. En fin, es un proceso considerablemente contaminante. Además, los coches eléctricos son menos asequibles a la población. Vale, este es uno de los objetivos. Otro objetivo es ir eliminando progresivamente la ganadería. Están en contra de la ganadería porque, claro, las vacas emiten, bueno, pues mediante sus diferentes flatulencias, ¿no? Emiten metano, que es muy peligroso según ellos. Además, em, eh, la producción de carne, pues, emite mucho CO2. Vale, entonces, ¿qué quieren? Ir avanzando hacia el consumo de carne sintética. Quieren que consumamos carne fabricada en laboratorios de biotecnología. Con esto creo que lo digo todo. Obviamente, los pequeños agricultores a lo largo del mundo se van a ver terriblemente afectados, porque ¿quién va a tener suficiente dinero para realizar esa transición ecológica de la que ellos hablan tanto? Eh, Evidentemente, solo lo van a poder hacer las grandes empresas. Con las regulaciones climáticas, los pequeños agricultores van a tener que pagar cada vez más impuestos y, y cada vez van a tener menos rendimientos. Por lo tanto, poco a poco se van a ir arruinando, como ya está sucediendo en España y en otros muchos países, lo estamos viendo. Eh, También con el concepto de la huella de carbono, que es supuestamente la cantidad de CO2 que generamos con nuestras actividades del día a día, pues van a ir subiéndonos los impuestos como si fuera una especie de permiso para utilizar para emitir, permisos para emitir CO2, ¿no? Que es como decir permisos para vivir y respirar, básicamente. Esto también pretenden eliminar o reducir el desarrollo económico y la soberanía de los países a nivel individual. En general, lo que quieren es crear una amenaza global constante, eh, una amenaza sobre la escasez de recursos que, según ellos, va a provocar el cambio climático. Entonces, ante una escasez de recursos, lo único que queda es poner limitaciones y restricciones a muchos sectores económicos. Vale, entonces, quería leeros unas noticias para que veáis que esto está siendo así, que se está utilizando lo que ha sucedido en Valencia como un medio de avanzar en todos estos intereses. Una dice, Sánchez lleva la tragedia de Valencia a la cumbre de Bakú. No es un hecho aislado. El cambio climático mata. Debemos actuar, ¿vale? Dice, el presidente reclama en la cumbre climática acción inmediata frente al aumento de la temperatura mundial, ¿vale? Y otra noticia dice, Sánchez alerta en la COP29 de la letalidad del cambio climático. Más de 200 personas, 220, han perdido su vida en mi país. Dice, el presidente del gobierno defiende que los combustibles fósiles estén sometidos a mayores gravámenes para evitar que sean subvencionados indirectamente. ¿Vale? Me gustaría leer por encima esta noticia porque es digna de analizarla. Dice,
El presidente del gobierno tenía claro que tras la mortal gota fría, que ha dejado un rastro de más de 220 muertos, su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, era más necesaria que nunca. Es una ocasión para defender la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar los peores efectos del cambio climático. Su presencia en esta edición cobra un significado y una importancia mayor, si cabe, ante un reto acuciante para nuestras sociedades, cuyas devastadoras consecuencias España ha sufrido recientemente. ¿Vale? Entonces, nos pretenden hacer creer, para empezar, que lo que ha sucedido en Valencia es debido al cambio climático. Y esto es totalmente falso, porque hay registros desde hace bastantes siglos de riadas de este tipo eh, en, en esta zona del Levante español. Entonces, eh, su, su negligencia deliberada, la pretenden convertir en un efecto del cambio climático. O sea, imaginaros qué ruin es todo esto. Vale, continúa la noticia. Así que Sánchez adelantó al Consejo de Ministros y se desplazó el lunes a Bakú, Azerbaiyán. Luego, en medio de la noticia pone, Sánchez retrasa la exigencia de dimisión a Amazon. Ya llegarán las responsabilidades políticas. Ya llegarán, ¿no? Bueno, después de esta digresión, sigamos. La dana que azotó Valencia y en menor medida otros territorios supone una de las mayores catástrofes climáticas de la historia de España. Pero no se trata de un caso aislado, sino de la muestra de un fenómeno que continuará agudizándose si la comunidad internacional no toma de verdad cartas en el asunto. Más de 220 personas han perdido su vida. Ellas son la razón por la que estoy aquí. El cambio climático mata, no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. Ojo con esta palabra que es muy importante. Bakú debe ser recordado como el lugar en el que se transformaron las palabras en respuestas. ¿Vale? Quería detenerme en el término tenemos que ser mucho más ambiciosos. Veréis, la COP29 es la cumbre climática de este año internacional. eh, vale, en lo que se basa es en el Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, el Acuerdo de París es un acuerdo climático al que se llegó en 2015, pero que ha entrado en acción o en actividad en 2020, cuando se terminó el protocolo de Kioto. Vale, literalmente lo que pretende este Acuerdo de París es lo siguiente. En la página de la ONU de Cambio Climático dice, su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrado, en comparación con los niveles preindustriales. Es decir, todo esto se basa en el fraude de que estas medidas van a contribuir a que la temperatura no suba. Y desde luego en el fraude de que la subida de la temperatura es lo que está causando los problemas. Porque pensad que mientras se habla, mientras se hable del CO2 y de las emisiones de carbono, de efecto invernadero y demás, no se está hablando de las soluciones reales a los problemas. Imaginad eh, qué fácil resulta para ellos, por ejemplo, tenemos que resolver un determinado problema medioambiental, em, o un problema de contaminación o un problema de pobreza en una zona. eh, lo que tenemos que hacer sencillamente es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya está. Y así ellos se lavan las manos y no, no, no ponen en marcha ninguna medida real, porque disminuir las emisiones de carbono es algo tan abstracto que no va a solucionar absolutamente nada.
Aparte de que eh, no es, eh, no es necesariamente verdad que ellos puedan controlar la temperatura del planeta. Son meras predicciones, meros modelos matemáticos informáticos. Vale. Pues sobre toda esta pseudociencia eh, se eleva, se elevan todas estas leyes y estos planes, ¿no? Por ejemplo, España ha creado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, eh, cuyo objetivo es literalmente eliminar 1 de cada 3 toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente, ¿no? Bueno, en 2021 hasta 2030. Todo en concordancia con el acuerdo este de París. Por otro lado, el Acuerdo de París supone la, el primer acuerdo jurídicamente vinculante que tiene alcance mundial, es decir, que afecta a todos los países. Es decir, es, digamos, la primera normativa que procede de un acuerdo mundial, es decir, lo que se encamina hacia un gobierno mundial, si os dais cuenta, porque es algo que afecta a todos los países. Una normativa de la que ningún país, según ellos, debería de escapar. De hecho, ellos lo dicen así. Esto no tiene que dejar a nadie atrás. Bien, pues la COP29, su objetivo es, de hecho, hablar sobre la financiación climática. Es decir, cómo financiar y hacer realidad eh, el Acuerdo de París, ¿vale? Interviniendo en todos los sectores de la industria y de la economía. Eh, como ya hemos comentado antes, con todas las consecuencias que va a implicar en la realidad todo esto. Así que eh, estos son los intereses que realmente hay detrás. Y me parece muy lamentable que estén utilizando esta catástrofe que ha sucedido y todas estas muertes para intereses tan mezquinos, ¿no? Dice Pedro Sánchez, si algo voy a hacer en los años que sea presidente del gobierno es apoyar, respaldar y financiar a la ciencia en nuestro país, porque nos da elementos para comprender el planeta en el que vivimos, al que vamos, y por lo tanto anticipar el diseño de políticas públicas que aumenten la seguridad de nuestros ciudadanos. Ojo, porque eh, el asunto del cambio climático también se va a utilizar para nuestro control social, es decir, para limitar nuestras libertades. Tened en cuenta que la seguridad va en oposición a la libertad individual. Para poder imponer seguridad hay que limitar la libertad individual. Así que esto es lo que quería comentaros. Eh, concretamente en España hay 4 organismos que me gustaría que conocieseis para que se dedican a fomentar todo esto del cambio climático, ¿no? Son la Oficina Española del Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. Todas ellas son dependientes del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del cual es a su vez dependiente la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la que al final no ha avisado, como tenía que haber avisado, de que la riada iba a pasar por toda la zona del barranco y causar todo ese desastre. Además, como dato adicional, resulta que la Confederación Hidrográfica del Júcar la dirige un tal Miguel Polo Ceballán, que está vinculado al Partido Socialista. Parece ser que fue concejal
de un concejal del pueblo de Titaguas, del PSOE. Entonces, sabiendo todo esto, que cada cual saque sus propias conclusiones. Espero que os haya parecido interesante y que ahora os animáis a debatir sobre este tema. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.